En febrero de 2015, Chile despertó con un escándalo que sacudiría los cimientos de su sistema político. Un negocio inmobiliario millonario, un préstamo bancario extraordinario y en el centro de la polémica, el hijo de la presidenta de la República. La empresa Cabal, desconocida para la mayoría de los chilenos, pasó de ser una pequeña firma a protagonizar uno de los mayores escándalos políticos del país. El caso no solo involucraba posibles delitos económicos, también planteaba una pregunta mucho más delicada. ¿Había tráfico de influencias dentro del círculo presidencial? Esta es la historia del caso Cabal. En 2014, Michelle Bachelet regresaba al poder por segunda vez. Su victoria electoral había sido contundente. Prometía reformas profundas en educación, desigualdad, nueva constitución. Bachelet gozaba de altos niveles de confianza pública. Chile era considerado uno de los países más estables de América Latina. Pero apenas un año después, esa imagen comenzaría a deteriorarse. La empresa Cabal, LTDA, pertenecía a Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos. Además, ocupaba un cargo clave en el gobierno, director sociocultural de la presidencia. Un puesto cercano al núcleo del poder. Hasta ese momento, la empresa era prácticamente desconocida, pero eso cambiaría con una operación inmobiliaria que generó millones. En 2013, Cabal obtuvo un préstamo por aproximadamente $10 millones del Banco de Chile. El objetivo era comprar terrenos agrícolas en la comuna de Machalí. La clave del negocio era simple, sí. Esos terrenos cambiaban su uso de suelo. Su valor aumentaría de forma exponencial. El problema no era el negocio inmobiliario en sí. La pregunta era otra. ¿Cómo una empresa pequeña logró un crédito de esa magnitud? Y más importante aún, ¿influyó el apellido presidencial en la operación? Tras la compra de los terrenos, el valor de la propiedad aumentó significativamente. Poco tiempo después, Cabal vendió los terrenos obteniendo ganancias millonarias. El caso comenzó a tomar relevancia pública cuando periodistas revelaron el negocio. Las sospechas crecieron rápidamente, no solo por el dinero involucrado, sino por la cercanía de los protagonistas con el poder político. Cuando el caso se hizo público en 2015, el impacto fue inmediato. Sebastián Dávalos renunció a su cargo en el gobierno. La presidencia enfrentaba una crisis política inesperada. Por primera vez en décadas, el entorno familiar de un presidente chileno estaba vinculado a un escándalo de tráfico de influencias. Las encuestas reflejaron una caída abrupta en la aprobación del gobierno. La confianza pública comenzó a erosionarse. El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existieron delitos. Entre los cargos analizados estaban tráfico de influencias, uso de información privilegiada, delitos tributarios, negociación incompatible. Las pesquisas se centraron en las gestiones realizadas para facilitar el préstamo y el negocio inmobiliario. Sin embargo, demostrar una relación directa entre las decisiones políticas y el negocio resultó complejo. El caso Cabal generó varias polémicas. La primera fue el posible conflicto de interés. Aunque Michelle Bachelet afirmó no haber tenido conocimiento del negocio, muchos cuestionaron si su círculo cercano había utilizado su posición para facilitar el crédito. La segunda polémica fue la actuación del banco. ¿Cómo una empresa sin trayectoria significativa obtuvo un préstamo de tal magnitud? La tercera polémica fue el impacto político. El caso ocurrió en un momento en que el gobierno impulsaba reformas estructurales. La credibilidad del proyecto político quedó debilitada. El caso Cabal no fue el único escándalo de corrupción en Chile en esa época. Coincidió con otros casos que afectaban a empresas y partidos políticos. El resultado fue una crisis de confianza generalizada. La imagen de Chile como uno de los países más transparentes de la región comenzó a cuestionarse. El escándalo marcó un antes y un después en la relación entre política, negocios y opinión pública. Con el paso de los años, los tribunales evaluaron las responsabilidades individuales. Algunas personas vinculadas al caso enfrentaron procesos judiciales por delitos tributarios. Sin embargo, el resultado final dejó un debate abierto. ¿Se trató de un delito de corrupción probado o de un conflicto ético y político? La línea entre ambos sigue siendo motivo de discusión.
Más allá de las sentencias judiciales, el caso Cable dejó un legado profundo. Reforzó el debate sobre transparencia en la política, regulación de conflictos de interés, financiamiento y relaciones entre empresas y gobierno. También mostró cómo la corrupción percibida puede ser tan devastadora como la corrupción demostrada. El caso Queibao no derrumbó un gobierno ni cambió el sistema político chileno, pero sí dañó algo igual de importante: la confianza. La confianza en que el poder no se usa para beneficio personal. La confianza en que la política y los negocios están separados. En democracia, esa confianza es el capital más valioso, y cuando se pierde, recuperarla puede llevar años, porque al final, los escándalos de corrupción no se miden solo en dinero, se miden en algo mucho más difícil de reparar: en la credibilidad del poder.